Bendiciones para todos los hermanos amados que en esta hora pueden observar este video. Esta es la clase introductoria de soteriología para mis amados estudiantes en Venezuela que están en la escuela de teología. Soteriología. La palabra soteriología es una palabra compuesta que se divide en dos. Soterio, que significa salvación, y logía, que significa estudio. Eso quiere decir que la palabra soteriología significa el estudio o la doctrina de la salvación. Muy bien, y quiero decirle a todos los estudiantes, amados, que la doctrina de la salvación es bastante compleja, es muy extensa. Pudiéramos estar todo un semestre estudiando soteriología. Créanme que sí. Lo que es el plan de redención es algo tremendamente poderoso que incluiría que les explicara cómo funciona incluso el tabernáculo de reunión. El tabernáculo que se construyó en el Antiguo Testamento por mano de Moisés y de los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense usted que desde el punto de vista del hombre, el tabernáculo, la primera experiencia que va a tener el hombre con Dios es a través del altar de bronce. Y en el altar de bronce, ¿qué vemos? El altar de bronce es el lugar donde los animales eran sacrificados. Y el altar de bronce representa la cruz. Representa el momento en que tú tienes un encuentro con la cruz, el momento en que tú tienes un encuentro con Dios. Representa eso y que tú aceptas la muerte sustitutiva del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el hombre cae en pecado en el libro de Génesis, Dios tomó una daga y mata a unos corderos, le quita la piel, lo desolla al cordero, quitándole la piel y los viste y les hace una túnica de cuero. Esa piel, ¿verdad? Que era del cordero, cubría el pecado, pero cuando Juan el Bautista ve que viene el Señor Jesucristo, viene caminando en las aguas del río Jordán, él se detiene, hace una pausa a lo que está haciendo y entonces levantando una voz dice, he ahí el Cordero de Dios. Y ojo, no dice que cubre, como era en el Antiguo Testamento, que la piel cubría la vergüenza de la desnudez, pero esta vez no dice que cubre, esta vez dice que quita el pecado del mundo. Y escúchenme bien, lo primero que hacía el sacerdote cuando alguien iba a ofrecer una ofrenda por el pecado, y aquí todo esto lo vamos a ver detalladamente en esta clase introductoria. Vamos a ver los diferentes tipos de ofrendas que hay. No vamos como te dije, a profundizar mucho porque nos bastaría, nos quedaría faltando mucho tiempo para estudiar todo esto. Hay diferentes ofrendas, por ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, algunos sacrificios también que se hacían, y todo esto nos llevaría, ¿verdad? El plan de redención es algo muy extenso. Vamos a ver en esta pequeña clase, es una clase introductoria para que tú más o menos puedas observar lo que se refiere con el asunto de la doctrina de la salvación. Y lo primero que tú tienes que entender es que ¿de qué te salvó el Señor? Bueno, el Señor te salvó primeramente de la condenación eterna. Nos salvó, nos sacó del incendio, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Nuestro destino era el lago de fuego y nos saca pues de la condenación eterna. Pero también nos salva de muchas cosas. La salvación no implica solamente salvarme del infierno y de las garras de la muerte y del pecado. La salvación implica aún salvarme de mí mismo. Recuerda que cuando nosotros caímos en pecado, nuestra naturaleza cambió. Antes nuestra naturaleza era una naturaleza maravillosa. Teníamos contacto con Dios en el huerto del Edén. No había ninguna clase de problema en la comunión entre Adán y Dios. De hecho, fíjate, siempre le he comentado a ustedes que la comunicación de Dios con Adán era una comunicación maravillosa. Había una conexión espiritual
tremenda. De hecho, miren esto les va a parecer raro, pero la Biblia nos da destellos de luz, la Biblia nos da pistas de cómo era la comunicación entre Dios y el hombre. Por eso es que tengo que hablarte de la caída antes de hablarte de la salvación, porque te salvó Dios de qué. Y entonces escúchame todo esto. Dice la Escritura, como te digo, te da pistas de cómo era esa comunicación maravillosa, esa comunión, esa coinonía que tenía Dios con el hombre. Dios, para comunicarse con el hombre, no necesitaba hacerlo con palabras, no necesitaba hacerlo audiblemente, porque la comunicación y era algo tan maravilloso, tan unido, estaban tan entrelazados Dios y el hombre que se comunicaban, digo yo, internamente. Pero escúchame bien, ¿y en qué me baso para decir eso? Porque cuando el hombre cae en pecado, dice la Escritura que por primera vez escuchó la voz de Adán fuera de dentro de él. Dice que escuchó la voz de Dios al aire del día en el huerto del Edén. Y cuando escuchó la voz, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que él se asustó y se escondió entre unos matorrales. ¿Y por qué se escondió? Bueno, definitivamente, hermano, porque no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Yo pienso, amado, que cuando Dios te habla internamente, Él te habla como un silbido apacible, ¿verdad? Con un arrullo paternal, pero fuera de Adán, yo me imagino que su voz fue como estruendo de muchas aguas y esto sorprendió a Adán y Adán se escondió. Además de que su conciencia ya lo estaba acusando de que había desobedecido las palabras de Dios de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el problema del hombre fue que sencillamente fue un acto de desobediencia. Aquí no se trata de decir que fue una manzana, aquí no se trata de decir como algunos tratan de decir que también fue un higo, porque sencillamente ellos tomaron hojas de higuera. No, 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 no. Adán sencillamente vio que las hojas de higuera podían cubrirlo y entonces él tomó esas hojas de higuera porque fue lo que tenía a la mano, pero eso no quiere decir que haya sido el árbol de la ciencia del bien y del mal. No se trata de un fruto específico. Amados, esto se trata de desobedecer a Dios en cuanto a lo que Él le había dicho. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol que te dije que no comieras, ese día la muerte comenzará a operar en ti. Y el problema de Eva fue que cuando tomó el fruto prohibido y comió, ella dijo, bueno, pero mira, ve, es verdad lo que me dice la serpiente. Dios me dijo que el día que yo coma este árbol, yo moriré y ya he comido varios frutos y no me he muerto. Lo que ella no sabía era que el elemento de la muerte ya había estado dentro de ella. A partir de allí, el cuerpo de Adán y Eva cambiaron. A partir de allí, el hombre comenzó a sudar. El hombre no sudaba antes de la caída. ¿Y por qué digo yo esto, hermano? Porque sencillamente el sudor está compuesto bioquímicamente de toxinas y la toxina es un veneno que está dentro del cuerpo. Y el hombre no fue creado con venenos adentro. Dios no crearía un hombre imperfecto. Dios creó un hombre maravilloso, un hombre totalmente perfecto. El cuerpo era perfecto, no había no era lo mismo, no era la misma función. El hombre no iba al baño, el hombre no podía, no tenía nada que desechar. Pero cuando vino la caída, el cuerpo del hombre sufrió un cambio totalmente metabólico. Y por eso Dios le emitió el juicio. Ahora comerás el pan con el qué? Con el sudor de tu frente. Aquí vino por primera vez el juicio del sudor y de todos los elementos que ahora el cuerpo desecha. Pero antes el hombre no, hermano, el hombre podía respirar debajo del agua. Dios le dijo al hombre, señorea sobre los peces del mar. ¿Cómo era señorear en los peces del mar si no podía introducirse dentro del agua? ¿Cómo podía comunicarse con los animales? De hecho, la Biblia dice que Eva entabló una conversación con la serpiente porque tenía la capacidad de hacerlo. El hombre podía, yo creo que el hombre podía volar porque ¿cómo comunicarse
con las aves del cielo, cómo comunicarse, cómo ir hasta allá. No, hermano, el hombre poseía un cuerpo extraordinario, el hombre tenía una mente extraordinaria, capaz de retener y de memorizar cada nombre, porque Dios le dijo, quiero que le coloques el nombre a cada uno de los animales. Hermano, la palabra nombre en hebreo es Shen. Shen. Y la palabra Shen significa propósito o destino o el lugar final a donde tú vas a ir. Así que los nombres no son meramente denominaciones identificativas de un individuo. En la Biblia los nombres son un concepto profundamente espiritual. Y escúchame bien, hermano, cuando Adán le puso nombre a todos los animales, Adán tenía la percepción, tenía el discernimiento espiritual activado como para entender que ese animal que él estaba viendo era un perro. Él tenía la convicción de que ese era un perro y de sí mismo el discernimiento. Él dijo, te llamarás perro, tú te llamarás caballo, tú te llamarás vaca. Entonces, amado, el hombre tenía esa autoridad, estaba revestido de esa inteligencia espiritual divina, conectado con el Eterno para poder colocarle nombre a cada uno de esos animales. No es que él dijo, ay, ¿y a ti qué nombre te pongo? No, 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 el hombre internamente sabía lo que tenía que hacer. Esa era una conexión extraordinaria que tenía el hombre con Dios, pero lamentablemente todo eso lo perdió en el huerto del Edén, por lo menos en parte. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la caída vino por un acto de desobediencia, un acto de infidelidad a la palabra de Dios. Si Dios nos dice que hagamos tal cosa, pues es posible que algunas cosas que Dios te mande tú no la entiendas, pero definitivamente tenemos que obedecer lo que diga la palabra del Señor. Y cuando ellos desobedecieron, entonces dice la Escritura que y era verdad lo que decía la serpiente, el día que comas ese árbol, pues se abrirán tus ojos. Y sí fue verdad que se abrieron sus ojos. Ahora, aquí cabe la pregunta, ¿qué ojos se abrieron? Se abrieron los ojos espirituales. Perdón, se abrieron los ojos físicos y se cerraron los ojos espirituales. La conexión que el hombre tenía con Dios, el hombre vivía en la esfera de la eternidad. El hombre vivía en una esfera maravillosa que era el huerto del Edén. Y allí el hombre perdió toda esa conexión y por eso dice la Escritura que fue expulsado del huerto del Edén. Y entonces Dios Adán siente y dice, oye, me echas de allí. Y dice que fue echado ¿a dónde? A la tierra. Esto me gusta, porque eso quiere decir que aunque ellos estaban pisando la tierra y el huerto era una parte de la tierra, aleluya, Edén no era lo mismo que el huerto. Si usted ve Génesis capítulo 2, versículo 8, dice la Escritura que Edén era algo mayor, porque dice que él plantó, Jehová plantó un huerto en Edén. Así que allí vemos que no es lo mismo. Plantó un huerto en Edén, en un lugar llamado Edén. Sin embargo, yo soy de los que dice que Edén no es un lugar físico. Edén es una esfera espiritual. Edén era el cielo tocando la tierra. En cambio, el huerto sí. El huerto era el lugar donde fue colocado allí en Edén. Y escúchame, dice el versículo 10, dice, salía de Edén un río para regar el huerto. Allí vemos entonces que no es lo mismo. Salía de Edén un río para regar el huerto. Ahora, si el huerto era el lugar de comunión, de comunicación entre Dios y el hombre, ¿qué es entonces Edén? Bueno, hermano, definitivamente Edén, veo algo, veo una simbología. En Apocalipsis, el río sale del trono, pero en Génesis, el río sale del Edén. Y entonces, amados, hallo que entonces el Edén es la silla administrativa desde donde Dios gobernaría en conjunto con el hombre la tierra. El Edén era el trono de Dios. Y escúcheme bien, amado hermano, esto me encanta porque definitivamente, aleluya, de Edén salía el río para regar el huerto, allí se dividía en 4 ríos más y que
aleluya, algunos de estos ríos todavía existen aquí en el mundo, en la actualidad, como es el río Éufrates y otros. Entonces, amado hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Se trató de la desobediencia. Hermano, pero Dios es un Dios maravilloso. Dios prometió la salvación. Y la salvación vendría a través de la simiente de la mujer. ¿Sabe? Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y cuando Eva comió el árbol y se dio cuenta que no había muerto, fue donde Adán. Y seguramente le dijo, mira Adán, Dios dijo que íbamos a comer y moriríamos si comiéramos de este árbol equivocado. Pero mira, ve, no morí, come para que veas tú. Y Adán comió. Hermano, y quizás también se dieron cuenta que no vino la muerte, oye, pero el elemento de la muerte entró allí. Y escúchame bien, hermano, Adán cambió de posición. Porque Dios llegó al huerto, Adán se asusta, se esconde entre los matorrales y Dios le hace una pregunta importante. Le pregunta y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Será que Dios no sabía? Era tan bueno el escondite de Adán que Dios, oye, te ocultaste bien, no te puedo ver. No, Dios sí lo sabía. Pero entonces, ¿por qué le preguntó dónde estás? La pregunta era una pregunta confrontativa. Le dijo, ¿dónde estás? Porque ¿dónde lo había dejado en la última comunión que tuvieron? ¿Dónde lo había dejado? Lo había dejado en una posición de gobierno y autoridad. ¿Y ahora dónde estaba? Se estaba escondiendo como un vulgar delincuente. Era para que Adán se diera cuenta, mira, cuando Dios venía al huerto, yo me fundía en un abrazo con él, yo hablaba con él de una manera maravillosa. Ahora Dios me tiene que hablar fuera de mí, ya no me habló a mi interior. Ahora escuché la voz fuera de mí, me asusté, me di cuenta que estoy desnudo. Oye, cambié yo, algo cambió, algo pasó en mí, ya no me siento el mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy, que mira, hay un agua que se me está derramando por aquí? ¿Qué es esto? Empezó a sudar, le dieron ganas de ir al baño, funciones metabólicas del cuerpo que antes, su cuerpo anterior, su cuerpo glorificado, antes no tenía, pues ahora ya era parte de algo físico, y es este cuerpo mortal que ahora tenemos. El elemento de la muerte entró en Adán y toda su perspectiva cambió, y por eso Dios le dijo, ¿dónde estás? Y Adán dijo, mira, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? Era una pregunta confrontativa, no era para que, era que él no sabía dónde estaba, no, era para mostrarle, mira cómo ha cambiado tu posición. Ahora cambiaste, dejaste ese lugar de privilegio como príncipe de la creación. Ahora le acabas de entregar el título de propiedad de lo que te pertenecía a ti, que era la tierra. Ahora la tiene el enemigo. Ahora la tiene Satanás. Esto fue lo que sucedió en la caída. Y por eso Dios promete, mira, tu mujer parirás con dolor a tus hijos. ¿Sabes? Pareciera que fuera un castigo, un juicio, que Dios estuviera emitiendo un juicio. Pero Adán escuchó esto. Y sabes, como Dios venía a juzgarlo y venía a confrontar por lo que habían hecho, él dijo, nada, Dios va a venir. Y Dios dijo, el día que yo coma de este árbol moriré, así que él viene a matarme. Pero cuando él escucha que Dios le promete y le dice, mira Eva, vas a tener hijos. ¿Cómo? Oye, o sea que Dios no viene a matarme, Dios no viene a acabarme. Oye, vamos a tener hijos, vamos a tener una descendencia, vamos a tener una familia. Oye, para Adán esto fue una verdadera noticia. ¿Y sabe qué es esto, hermano? Esto es el Evangelio, porque le predicó sobre un Mesías. Le dijo, mira, tú vas a tener una simiente, vas a tener una descendencia. Y lastimosamente la serpiente también va a tener una descendencia. Pero dice la escritura que la descendencia de la mujer haría guerra contra la simiente de Satán, de la serpiente, y que la simiente de la mujer, que sería el Cristo prometido, el Mesías, el ungido prometido, le pisaría la cabeza a la simiente de Satanás. ¿Y esto cuándo sucedió? ¿Cuándo fue el acto público? Como dice el libro de Colosenses, dice que, aleluya, expuso públicamente, derrotándolos a la simiente de Satanás
en la cruz del Calvario. Así que desde el inicio de la humanidad vemos la palabra salvación, vemos el plan de redención del hombre hacia la humanidad que se encontraba perdida y extraviada. Ahora, el propósito eterno de Dios para el hombre no era la salvación. La salvación vino a causa de que el hombre cayó. El propósito eterno de Dios para el hombre era que el hombre fuese un vaso y que Dios fuera el contenido de ese vaso. O sea, Dios morar dentro del hombre. Y aunque al final, en la Nueva Jerusalén, eso va a ser una realidad, al principio le tocó todo el proceso de salvación para poder cumplir ese propósito. Pero eso tenía que hacerse desde el inicio. Si el hombre hubiese comido el árbol de la vida en vez de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el propósito eterno de Dios se hubiera cumplido. Al comer el árbol de la vida, Dios estaría dentro del hombre. Hermano, el árbol de la vida es una simbología de Cristo, porque Cristo siempre se mostró como el árbol. En el libro de Cantar de los Cantares se muestra como un renuevo de manzana. En el libro de Isaías se muestra como una raíz. En el libro de Juan dice, yo soy la vid. Así que Cristo es un árbol. Pero por otro lado, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo he venido para que tengan vida. Así que, por un lado, si yo uno estos conceptos, Cristo es un árbol y Cristo es vida. O sea, Cristo es el árbol de la vida. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, hermano, Cristo hubiera estado dentro del hombre. O sea, Dios morando dentro del hombre y se cumple el propósito eterno de Dios. Pero lastimosamente, hermano, el hombre no comió del árbol de la vida, sino que comió del árbol equivocado. Y entonces, ahora sí, Dios tiene que adicionar, incluir, introducir la salvación. Y por eso vamos a ver en esta clase de teología, vamos a ver en qué consiste todo el plan de redención, el plan de expiación para salvar la humanidad, no solamente de la condenación eterna, sino para salvarnos de algo que está dentro de nosotros, para salvarnos de la carne, para salvarnos de las malas actitudes. La salvación es día a día, amado. Yo sé que el acto de salvación fue una sola vez y para siempre, pero la salvación yo la estoy viviendo día a día. Cada día yo estoy guardando la salvación. Cada día, hermano amado, aleluya, estoy allí, como dice la Escritura. Mira, necesito, en el libro de Hebreos dice, aleluya, no dice, no te habla de perderla, ¿no? Allí lo que te está hablando es otra cosa. Te dice que tenemos que atesorar la salvación. La salvación es un regalo. Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Hermano, yo no hago obras porque quiero ser salvo. Yo hago obras sencillamente porque soy salvo. Entonces, en este curso vamos a ver todo lo relacionado con la doctrina de la salvación. Y regálame 10 minutos más. Dice aquí en el libro de Levítico, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece a Jehová de ganado vacuno, ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, eso quiere decir vacas u ovejas, dice, haréis vuestra ofrenda. Y mire, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, la palabra holocausto viene de una palabra hebrea que está relacionado con algo que asciende. Porque ¿cómo entraba el buey al tabernáculo? ¿Sabe cómo entraba? Estaba empujado, estaba vivo, era arrogante, era prepotente, era fuerte, lleno de vida, lleno de vida. Así entramos nosotros. Vinimos a Cristo, vinimos a Dios, llenos de egoísmo, egocentrismo, prepotencia. No hacíamos caso de nuestros padres. Así éramos terribles. Y mire lo que dice acá. Si fuera holocausto, y ya vamos a hablar más al final de lo que significa holocausto, lo que asciende. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Este macho sin defecto apunta a Cristo, que Cristo fue aquel Cordero de Dios, ya no que cubre, sino que ahora quita el pecado del mundo. Y cuando tú estudias
en Éxodo capítulo 12, dice que la ofrenda, que tenía que ser un cordero que había que inmolar para recordar, ¿verdad? Y festejar cada año la salida del pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían que matar también un cordero de un año, y el cordero tenía que ser sin defecto. Este cordero definitivamente es Cristo. Muy bien, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y mire lo que viene. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Les voy a explicar. Yo cometí un pecado. Así que yo llevo una oveja o una vaca para la ofrenda. Una ofrenda de holocausto. Aquí, toda esa ofrenda, aquí no había nada para el sacerdote. Aquí toda esa ofrenda era para Jehová. Toda esa ofrenda era como olor grato a Jehová. Todo iba a ser quemado. Y escúchame bien. Aquí dice claramente, hermano, que antes de ser ofrecida, tenía que el ofrendante, es decir, yo que cometí el pecado, y yo se lo mostraba, mire, esta es la vaca que voy a ofrecer. Entonces el sacerdote hacía que yo le colocara la mano, aleluya, pondrán sus manos sobre la cabeza de la vaca, del holocausto. Yo ponía la cabeza sobre la vaca. ¿Y sabe qué estaba haciendo yo allí? Yo le estaba impartiendo todos mis pecados a la vaca, de tal manera que aunque la vaca iba a morir, ¿sabe quién iba a morir realmente? Yo. Él era mi sustituto. Ese cordero era mi sustituto. La vaca era mi sustituta. Y yo le estaba traspasando los pecados a la vaca. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que tener discernimiento espiritual, porque no puedes imponer las manos con ligereza. Yo no sé cómo algunas personas, solamente por el modismo evangélico que hay, quieren imponer manos a todo el mundo. Y hermano, esto es algo muy delicado. Sí, vale la imposición de las manos, porque la Biblia dice, aleluya, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando los apóstoles imponían las manos sobre alguien, cuando lo iban a ungir, cuando iban a promocionar el ministerio de alguien, dice que imponían las manos. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban impartiendo. Además, Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Así que en la imposición de las manos se trata más que todo un asunto de impartición. ¿Verdad? De impartición. Yo impongo las manos sobre la oveja o sobre la cabra o sobre la vaca, y allí le estoy traspasando. Así que mucho cuidado, yo puedo estar recibiendo también pecados ajenos si yo impongo manos así a la ligera. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es colocarle la mano para impartirle mis pecados a la vaca. Y dice, y será aceptado para expiación suya. Él es mi sustituto. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo primero que hacía el sacerdote era que él degollaba la oveja o la vaca. Y esto me gusta, porque esto tiene un significado profético. Porque la Biblia dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 8, dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo digno, todo lo de buen nombre, dice, en esto pensad. También dice en otro texto que nosotros debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto proféticamente habla del degollamiento. Necesitamos ser degollados. Hermano, además de eso, Cristo es nuestra cabeza. Hermano, aquí no se trata de imponer mis pensamientos. Aquí no se trata de imponer mis criterios. Aquí no se trata de imponer mis opiniones. Romanos capítulo 14 dice, cuando se reúnan, no se reúnan para estar debatiendo sobre opiniones. Porque alguno dice, sí se puede comer carne, y otro por allá dice que no se puede comer carne. Algunos dicen, no puedes usar pantalones. Otros dicen, no hay problema en usar pantalones. Algunos dicen, no te maquilles. Otros dicen, no hay problema que te maquille. Algunos dicen, no te pongas zarcillo, ni uses collares, ni brazaletes. Otros
Otros dicen, no importa que te pongas zarcillos, brazaletes y collares. Entonces vemos allí una divergencia de pensamiento y Pablo tratando de unificar la iglesia. Dice, no, hermanos amados, no se reúnan para debatir sobre doctrinas y sobre opiniones y pensamientos humanos. Amados, ustedes son uno en Cristo. Hermano, si tú comes carne, si tú usas pantalones, si tú usas zarcillo, usas collares, aretes, si te maquillas, para el Señor lo hace. Y si tú no comes carne y no te maquillas y no usas pantalones, hermano, para el Señor no lo haces. Entonces, aleluya, aquí no se trata de eso. Eso dice Romanos capítulo 14. Entonces, no se trata de yo imponer. Imponer no, hermano. Somos uno. Hermano, en una reunión de iglesia donde hayan 1000 miembros, no hay 1000 personas. ¿Sabe cuántos hay ahí? Ahí hay uno. Porque es que Pablo nunca nos mandó, aleluya, a hacer o a formar la unidad, sino a guardarla. Porque es que la unidad en el mundo espiritual ya está dada. Por eso es que en la iglesia, en Apocalipsis, en las 7 iglesias, dice, habla a la iglesia en la Odisea, habla a la iglesia en Éfeso, a la de Esmirna, a la de Tiatira, a la de Pérgamo, aleluya. Y hermano, y cuando él ve y se voltea para ver, él ve un candelero de oro, un candelero de oro. Y él dice, no entiendo, ¿qué es esta visión? Cada candelero de oro es una iglesia. Cada candelero de oro es una ciudad. Eso quiere decir que para Dios hay una sola iglesia en cada ciudad, compuesta por muchas denominaciones, pero son una sola iglesia. Ah, no, pero yo no me hablo con aquella iglesia porque ellos usan velo y yo no. Ah, yo no me hablo con aquella iglesia porque, hermano, eso es dogma de hombre. Hermano, ¿quién soy yo cuando Cristo moría en la cruz del Calvario? Hermano amado, ya Cristo había muerto, pero para que se cumpliera lo que está escrito proféticamente en los Salmos, que dice que ningún cuerpo, ningún hueso suyo sería quebrado. Amados, cuando el soldado vio, porque les estaban quebrando las piernas a ellos precisamente para que no se apoyaran en el pedestal que había abajo, porque ellos respiraban. Y entonces, para que ellos no respiraran más y murieran de asfixia mecánica, entonces les quebraban las piernas y allí ellos no podían apoyarse para ellos colocar paralelamente su espalda al vertical de la cruz, y entonces allí, aleluya, ellos morían asfixiados porque el diafragma comprimía los pulmones y no podían respirar. Pero cuando llegaron hasta donde estaba Jesús, aleluya, gloria al Señor, vieron que Jesús ya había muerto para que se cumpliera la escritura de que ningún hueso suyo sería quebrado. Si, hermano amado, Dios no permitió que el cuerpo físico de Jesús fuese quebrado, fuese dividido, hermano, ¿quién soy yo para dividir, para quebrar, para fragmentar, para separar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia? Entonces yo no puedo ser parte de las divisiones. Yo necesito ser parte, hermano amado, de lo que es el cuerpo, la unidad. Yo necesito, hermano, siempre aupar por la humanidad, por la unidad de la iglesia de Jesucristo. Entonces, lo primero que hacían aquí, aleluya, era degollar. Y esto degollar era, hermano, que mi cabeza es Cristo. Yo soy parte del cuerpo. Y entonces lo segundo, versículo 6, desollar el holocausto, desollar la vaca. Desollar es quitarle la piel. Hermano, esto habla de mi imagen, de mi hombre exterior. Hoy en día hay mucha gente cuidando su imagen, descuidando el interior, que es muy importante. Hermano, una cosa es la imagen y otra cosa es la integridad. ¿Saben, hermanos amados? Gloria a Dios. Integridad es lo que yo verdaderamente soy. Imagen es lo que la gente cree que yo soy. Hay que cuidar la imagen, sí. No me voy a descuidar mi imagen, ¿verdad? No voy a venir aquí despeinado. No, voy a cuidar mi imagen. Pero lo más importante es cuidar mi integridad. Esto habla de desollar para que no haya apariencia, para que no haya hipocresía religiosa, para que no haya una máscara de fariseo, para que no haya una máscara, una apariencia externa de algo que internamente no soy. Oh Dios, siento a Dios aquí. Y dice, desollará el holocausto y lo dividirá por piezas.
porque tenemos que entregarle al Señor cada una de las áreas de nuestra vida. Esto no se trata solamente de entregarle mi manera de hablar, también tengo que entregarle mi manera de pensar. También tengo que entregarle todas las áreas de mi vida. Mi área sexual, mi área sentimental, mi área social, cómo me relaciono con los hermanos en Cristo, cómo me relaciono con la gente de afuera, cómo me relaciono con esta gente de afuera, con la humanidad. Hermano, ¿de qué me vale ser evangélico y colocarme la Biblia aquí debajo del brazo, amados hermanos, y no saludar a mi vecino y no darle una palabra a mi vecino? Ah, porque él es un impío. No, no, yo no voy a tratar con ese impío hijo del diablo. Hermano, qué equivocado estás. No, amado hermano, la Biblia dice, no quebrará la caña cascada. Esa gente está rota, esa gente tiene la vida destruida. Hermano amado, por eso es que me encanta ese versículo de Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada. Dice, ni siquiera se oirá su grito en las calles. Hermano, hoy en día hay muchos evangélicos que gritan, pero no restauran nada. ¿Sabe qué? ¿Quién escribió eso? Eso lo escribió Isaías. Y cuando Isaías escribió eso, normalmente esas cañas eran para hacer flauta. Y las flautas tienen unos huequitos. Si hoy yo hago una flauta, yo agarro un taladro y hago la flauta en 5 minutos. Le abro los 9 huecos y listo, ya hice la flauta. Pero en ese tiempo, hermano, se podían durar hasta 3 o 4 horas para hacer un solo hueco. Y hay como 9 huecos, hermano, hasta 2 días para hacer una flauta. Pero ¿saben una cosa? Cuando ya yo estaba haciendo, el artesano estaba haciendo el último hueco para la flauta, ¿saben qué pasó con la flauta? Se rajó. ¿Y sabe qué hacía el artesano? Agarraba ahí y quebraba la caña y la tiraba en el río. ¿Y sabe por qué la tiraba? Porque él tenía arrumado 10.000 cañas más. Pero Cristo dijo, no importa cuánta gente hay allá afuera, yo no voy a quebrar el que venga a mí roto. Yo no voy a quebrar la caña que está rota. No la voy a quebrar. No quebrará la caña cascada, ni tampoco terminaré de soplar el pábilo que ya está casi que se apaga. No, 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 necesito darle una palabra de restauración. Necesito ser un buen samaritano y ver al hombre que está allí caído. Y necesito, hermano, esto es lo que hay que hacer. Por eso necesitamos entregar cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestra área sexual, nuestra área sentimental, cómo me relaciono con los hermanos, cómo me relaciono con el pastor, cómo me relaciono con mis autoridades. Y dice que, aleluya, esto significa lo dividirá en piezas. Y dice que lo pondrán en el fuego, sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego, y los sacerdotes acomodarán las piezas. O sea, hermano, la volteamos. Como dice el libro de Oseas, Efraín, fuiste torta, no volteada. Porque a veces estamos quemados por un lado y crudos por otro lado. No, hermano, necesitamos cocinarnos entero, hermano. Dios quiere que realmente, aleluya, pasemos por un fuego, pero que podamos llegar a una madurez. Hermano, hay gente que llega vieja, pero no a gente madura, hermano. Así que mira, ¿qué es el holocausto? ¿Cómo se metía? ¿Cómo llegaba el buey al altar de bronce? Llegaba así, ¿verdad? Todo grandote, todo arrogante. Yo aquí soy el más fuerte. ¿Y cómo salía? La Biblia dice que salía en cenizas, en un tazón. Así que hoy lo que Dios quiere para nosotros es que esa arrogancia se caiga, es que todo eso se caiga y salgamos en cenizas. Pero aquí había algo importante y con esto termino. Y era que Dios recibía todo todo el aroma de ese holocausto. ¿Y sabe lo que asciende? ¿Qué ascendía? Ascendía el humo. Eso es un holocausto. Hermano, nuestra vida debe ser un holocausto. Y allí comienza la salvación, con la muerte de un animal sustituto. Pero ahora, aleluya, gracias al Señor, en el libro de Hebreos dice que se presentó una ofrenda una sola vez y para siempre. Esa ofrenda satisfizo, esa ofrenda Dios sintió que, oye, sí. Por eso Jesús cuando moría en la cruz del Calvario, él dijo la palabra telestai, telestetai. ¿Qué significa eso? Consumado es. Gloria al Señor. Y entonces, amado, escúchame bien. Esto es la clase introductoria de soteriología, la doctrina de la salvación. Lo más probable es que la próxima clase ya sea presencial. O quizás tendremos una más y entonces la próxima sí
presencial. Estaré pronto con ustedes, mis amados. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un abrazo, mil y mil bendiciones. Su amigo el apóstol José Luis Alemán desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones.